Buenas noches, qué gusto saludarles a, a toda la audiencia de Economía y Desarrollo. En realidad, hoy hemos invitado a un experto en análisis político, máster en análisis político, sacó su masterado en Madrid, en España, para que nos haga una lectura del triunfo de Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral del Ecuador. El 11 de abril, el país tuvo una elección histórica, histórica por el hecho mismo de que se eligió un presidente, pero también que fue porque se desarrolló en medio de una pandemia. Entonces, esto será recordada por toda la historia del Ecuador. Qué gusto tenerte, Andrés, bienvenido. Buenas noches, mi querido Osvaldo. Muchas gracias por invitarme a este espacio para dialogar del evento político más importante del año, las elecciones generales, en las cuales ya contamos con nuestro nuevo presidente de la República y evidentemente la composición tanto en la Asamblea Nacional como del Parlamento andino. Sí, Andrés, en realidad quisiéramos que nos expliques qué factores influyeron en el triunfo de Guillermo Lasso, que subió del 19,74% que obtuvo en la primera vuelta a 52,36%, una remontada que incluso supera la remontada que en algún momento tuvo Abdalá Bucaram cuando quedó segundo atrás de Nebot y que en la segunda vuelta le venció en las... Y esta remontada es superior incluso a esa. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron? Yo podría llamar en una frase muy simple una campaña electoral exitosa de resultados sorpresivos. Me parece que es necesario establecer una línea base. Recordemos que cuando se realiza la primera vuelta electoral, comenzamos a evidenciar a un Guillermo Lasso muy desgastado. Un primer elemento es que el desempeño de Guillermo Lasso durante la primera vuelta electoral es el peor desempeño en las tres elecciones que ha participado. En el año 2013, que es su primera participación, él obtiene en la primera vuelta electoral el 23%. En el año 2017, que es su segunda participación, él obtiene el 28% en la primera vuelta electoral. Y en esta oportunidad, a duras penas, llega al 20%. Es decir, su peor desempeño en la primera vuelta electoral. A eso se suma también esta tela de dudas sobre los resultados de la primera vuelta electoral, fruto de un posible fraude entre Guillermo Lasso y el candidato Yacu Pérez. Recordemos que finalmente el pase a la segunda vuelta electoral se dio por una diferencia menor al 0,35%. Y que eso, más las actuaciones de los candidatos, más las actuaciones del mismo Consejo Nacional Electoral, que debería haber otorgado certezas, seguridades, transparencias del proceso electoral, generó esta tela de duda sobre los resultados y que en un primer momento creo que afectó la imagen de Guillermo Lasso. También haciendo un mapeo territorial de las 24 provincias del país, Guillermo Lasso apenas logró ser la primera fuerza electoral en dos provincias. En la provincia de Pichincha, en donde está la capital de la República, que tiene un electorado específico, y también pues en la provincia de Galápagos, en cambio una provincia extremadamente marginal, minoritaria, dentro de lo que es el electorado nacional. Entonces, estos tres elementos son con los cuales Guillermo Lasso va a participar en la segunda vuelta. Entiendo que él realizó un sinnúmero de cambios significativos en su equipo de campaña. Uno de ellos, por ejemplo, contar con la asesoría de Jaime Durán Barba, un ecuatoriano que se ha ganado mucho prestigio a nivel internacional, y también un uso novedoso de las redes sociales, también a cargo de Gabriel González, más conocido como Crudo Ecuador. Creo que son dos elementos que van a marcar un Guillermo Lasso con una nueva campaña electoral, con una nueva forma de hacer política,
durante la segunda vuelta. A esto hay que sumarle también de que evidentemente nosotros ya veníamos anunciando de que la polarización correísmo-anticorreísmo estaba agotada. Tanto es así que el correísmo es una fuerza importante, la principal fuerza política del país, pero su votación es insuficiente para que ellos puedan ganar una elección en primera vuelta electoral. Por el otro lado, Guillermo Lasso, que intentó catapultarse como la candidatura anticorreísta por esencia, porque así lo ha venido trabajando durante los últimos 10 años, nuevamente no alcanza el 20%. Y claro, cuando se le preguntaba a la gente si le importa o no que el nuevo candidato sea correísta o anticorreísta, era un grupo muy marginal, apenas 1 de cada 5 ecuatorianos tenía presente a la hora de votar si es correísta o anticorreísta. Creo que esta primera lectura de los resultados electorales le permiten también generar un cambio en cuanto al esquema de la campaña electoral y también un cambio que se evidencia incluso en el eslogan. Recordemos que la primera vuelta electoral, el eslogan de Guillermo Lasso era capacidad para cambiar. Y en la segunda vuelta electoral, él posesiona de forma exitosa el eslogan de Encontrémonos, que es una convocatoria precisamente a la participación amplia de distintos sectores de la ciudadanía, de distintos sectores que no votaron por Lasso en la primera vuelta, que no apoyan su política, pero que sin embargo, por un sinnúmero de factores, podían ser atraídos a una propuesta mucho más amplia que levante el candidato Guillermo Lasso. Claro. Fíjate, en este proceso de encontrémonos, se dan cosas inimaginables. Por ejemplo, organizaciones de esencia correísta, como la Central Unitaria de los Trabajadores, que fue creada precisamente para que sea una central sindical afín a Correa, termina apoyándole a Guillermo Lasso y un sinnúmero de otras candidaturas, además de otras organizaciones políticas, de otras organizaciones sociales. Fue ajustado en la primera vuelta el paso de Guillermo Lasso a la segunda, ¿cierto? Realmente ahí sí hubo un empate técnico con Yacu Pérez y por eso vinieron los reclamos. Pero ya en la segunda vuelta, Lasso gana en 17 provincias. 17 provincias, de las cuales en 13 ya ganó en la segunda vuelta a Lenín Moreno, o sea, recordando la elección del 2017. Y hay 4 provincias que ahora le dan también el triunfo a las provincias que se caracterizaban por ser correístas, como Azuay, Imbabura, Carchi. Ahí específicamente, ¿qué pudo haber pasado? En términos generales, en el territorio también se visibiliza una campaña exitosa de Guillermo Lasso. Recordemos, por ejemplo, que tanto Guillermo Lasso como el candidato Andrés Arauz dedicaron un buen espacio de su tiempo a recorrer el país y a recorrer sectores que en principio no son tan importantes en cuanto a su electorado como la región amazónica, que representa más o menos el 5% del electorado. Y claro, los resultados dan cuenta de que, por ejemplo, Yacu Pérez ganó en 13 provincias en la primera vuelta electoral y de esas 13 provincias, Guillermo Lasso logra ganar en 12. La única excepción se constituye la provincia de Sucumbíos. El candidato Javier Hervas, tanto Yacu Pérez como Javier Hervas jugaron un papel fundamental durante la primera vuelta. El candidato Javier Hervas logró ganar en la provincia del Carchi y en esa provincia, en esta oportunidad, gana también Guillermo Lasso. Es más, Guillermo Lasso gana en provincias en que en la primera vuelta electoral ganó Andrés Arauz. Por ejemplo, el caso de la provincia de Imbabura y el caso de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Nuevamente evidenciamos una campaña exitosa por parte de Guillermo Lasso, pero también es necesario hablar de los errores que tiene la otra candidatura.
Y aquí un primer error y un tema que seguramente va a llamar a la reflexión y al análisis al interno de la Revolución Ciudadana es el papel nefasto que cumple Rafael Correa al interior de esta organización política. Partamos de un primer elemento. Quien define que Andrés Arauz sea el candidato es Rafael Correa. Y Andrés Arauz era una persona que dentro de su mismo movimiento político, una persona marginal y desconocida. Por ejemplo, el papel que cumple el candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal, es mucho mejor que el candidato a la presidencia de la República. Entonces, esa es una primera gran responsabilidad que tiene Rafael Correa. Luego, evidentemente, hay un momento significativo que es el debate que se lo desarrolla por primera vez en el país por contemplarse como una obligación legal. Y en ese debate, con mucha experticia, Guillermo Lasso logra posesionar esta frase: Andrés, no mientras otra vez, con lo cual evidentemente anulaba cualquier capacidad de propuesta por parte de Andrés Arauz. Y finalmente, otro de los grandes problemas que tendrá que analizar la Revolución Ciudadana y que también es de responsabilidad directa de Correa, es la imposibilidad del correísmo de sumar a otras fuerzas políticas. Mientras que Guillermo Lasso hacía un esfuerzo por sumar a organizaciones políticas, organizaciones sociales, otros candidatos, el correísmo tiene un límite, ¿no? Más aún, recordemos que en medio de la campaña electoral, Correa comienza a destilar odio contra los medios de comunicación, contra algunos políticos, algunas personalidades, con lo cual evidentemente comienza una campaña de desprestigio que también le afectó al candidato Andrés Arauz. Entonces, Sin creo que duda. son estos elementos los que determinan precisamente lo que tú habías llamado la atención, el triunfo de Guillermo Lasso en un número significativo de provincias del país. Sin duda, influyó muchísimo lo del debate y obviamente lo del debate se va, se va a analizar muchísimo, como se analiza el debate histórico que se dio en su momento entre Febres Cordero y Rodrigo Borja, ¿no es cierto? Un debate que después le costó la derrota a Rodrigo Borja. Y claro, como tú dices, no solo analizar en este momento la campaña exitosa, sino también los errores que también cometió el correísmo. Y uno de esos errores puede ser el hecho de que eh, hicieron una supuesta alianza con el dirigente de la CONAIE, con Vargas, que eso después incluso el propio Correa, que dijo que por cierto no le conocía, pero que eso también influía en la pérdida de ellos. Sin lugar a dudas, son parte de los errores que cometió la Revolución Ciudadana y que determinaron el resultado que ahora tenemos. Y ahora, y lo del voto nulo, ¿cómo leer, cómo entender el voto nulo? En 3, 4 provincias queda segundo el voto nulo, incluso le supera a Arauz. ¿Qué quiere decirte eso del voto nulo? ¿Qué pasó? Había señalado que tanto el candidato Yacu Pérez como el candidato Javier Herbas cumplieron un papel fundamental durante la primera vuelta electoral y también durante la segunda vuelta. Y el voto nulo creo que representa precisamente el liderazgo de Yacu Pérez. Aquí quiero hacer un análisis histórico. Yo he tenido la posibilidad de analizar los resultados del voto nulo en las últimas 20 elecciones, desde que el Ecuador retornó a la democracia. 11 elecciones en primera vuelta, 9 elecciones en segunda vuelta. El récord histórico del voto nulo era 13.36 en la primera vuelta electoral del año 1992. Y hoy, a nivel nacional, con el 99.9% de los resultados escrutados, determina que el voto nulo suma el 16.3%. A eso hay que sumar el voto blanco de 1.6%. Es decir, el voto nulo por primera vez se constituye en una fuerza significativa, en una fuerza importante, lo cual da cuenta
del liderazgo de Yacu Pérez, ¿sí? En provincias como la Suay, entre el voto nulo y el voto blanco, llega a alcanzar el 32.6%, una cifra realmente significativa. Pero también el voto nulo da cuenta de muchos sectores que estaban en desacuerdo con los dos candidatos. Y pues por ahí también va los retos que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno en los próximos días y durante sus próximos 4 años de gobierno. Claro, se vieron cambios en las estrategias, como tú lo mencionas, eh, cambios novedosos, ¿no es cierto? Como lo de los zapatos rojos también, o sea, eso influyó muchísimo, o sea, la gente se sintió identificada y en la segunda vuelta se podía ver a jóvenes, a mujeres, adultos que iban a votar con sus zapatos rojos o lo que más se aproximaba a zapatos rojos. Ahora, esto del voto nulo, ¿tú crees en realidad que es voto de Yacu Pérez? O sea, un llamado, y esto influyó también en los resultados. Son los dos factores que había mencionado. Por un lado, el liderazgo de Yacu Pérez. Precisamente en el Azuay, que es su provincia, el voto nulo con el voto blanco ascienden al 32.6%, pero también refleja que la ciudadanía estaba descontenta con ambas candidaturas, tanto con la candidatura de Guillermo Lasso como con la candidatura de Andrés Arauz, con las cuales evidentemente no se sentían representados y en los cuales podría decir que mayoritariamente se encontraban sectores de izquierda no correísta. Bueno, en esta situación que dará mucho todavía para discutir y analizar, ¿cómo ves tú el futuro primero del correísmo? ¿Cuál es el futuro de la derecha? Que este rato está al frente del gobierno, ganó las elecciones, mejor dicho. El futuro de Yacu Pérez y de Herbas, porque son los cuatro principales cuadros que quedan en el imaginario popular. El futuro tanto de Yacu Pérez como de Javier Herbas y el futuro del correísmo va a estar muy ligado a la gestión que desarrolle Guillermo Lasso en los próximos 4 años. Lasso ha ganado las elecciones, pero tampoco tiene un cheque en blanco. Recordemos que la campaña de él se basó en este eslogan del encontrémonos, que significaba sumar a amplios sectores de la ciudadanía. Y evidentemente dentro de ese esquema, Lasso tiene que apuntarle a la consolidación de grandes acuerdos nacionales. También Guillermo Lasso ha anunciado en estos días que, por ejemplo, su gabinete será muy plural y contemplará a distintos sectores, lo cual me parece positivo. Ahora, Guillermo Lasso también tiene que afrontar grandes problemas nacionales. Uno de ellos, y que seguramente tú lo manejas mucho mejor que yo, es el contexto de la crisis económica que afronta el país. Una crisis económica nunca antes registrada en la historia del Ecuador. A eso se suman problemas sociales como el desempleo, como el aumento de la pobreza, de la extrema pobreza y también de la pandemia del COVID-19. Ahora, también hay unas grandes interrogantes dentro de lo que va a ser el gobierno de Guillermo Lasso. Y una de ellas es, por ejemplo, el rol que va a cumplir el Partido Social Cristiano, el rol que va a cumplir el vicepresidente de la República y también grandes retos. Un primer reto va a ser garantizar su gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Recordemos que de los 137 asambleístas, Guillermo Lasso y el Movimiento Creo cuenta con apenas 12 asambleístas. El Partido Social Cristiano cuenta con 19 asambleístas. Entonces, tampoco es desconocido que durante los últimos años la relación entre el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano no ha sido de las mejores, pero seguramente van a verse abocados a cogobernar en el país y habrá que ver qué importancia va a cumplir el Partido Social Cristiano dentro del gobierno de Lasso,
mucho más, teniendo más asambleístas que el movimiento Creo. Igual, entre las dos fuerzas políticas suman apenas 31 asambleístas de los 137. ¿Qué le queda a Guillermo Lasso para construir estos grandes acuerdos nacionales? Le queda el bloque de Revolución Ciudadana, que es el bloque principal en la Asamblea Nacional, pero que difícilmente va a poder llegar a un acuerdo con ellos. Le queda el bloque de los llamados independientes, que es un grupo minoritario, que además al carecer de una estructura de intereses comunes, también le va a resultar muy difícil poder entablar diálogos, acuerdos, y finalmente le queda el bloque progresista que se ha constituido entre el movimiento Pachacuti y la izquierda democrática. Y yo aquí quiero hacer mucho énfasis porque el bloque progresista se va a constituir en una especie de bisagra entre estos dos sectores, entre el sector de la oposición correísta, entre el sector del gobierno, y además con mucha capacidad de incidencia. Recordemos que el movimiento Pachacuti cuenta con 27 asambleístas, la izquierda democrática cuenta con 18 asambleístas, con lo cual se constituyen en un bloque de 45 asambleístas. Y eso va a permitir que, por ejemplo, las propuestas que realice Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional tengan la posibilidad de constituirse a través de estos grandes acuerdos nacionales. Y te voy a poner un ejemplo adicional. Guillermo Lasso ya anunció de que su primera reforma será una reforma de carácter tributario. Y de lo que hemos tenido ya conocimiento, se habla, por ejemplo, de la eliminación del impuesto a la salida de divisas y se habla también de la reducción del impuesto al valor agregado durante los feriados como una forma de incentivar el turismo. Ese va a ser el planteamiento de Guillermo Lasso y yo creo que en este proceso de acuerdos, de diálogos, de buscar consensos en la Asamblea Nacional, va a haber un proceso muy interesante que desde la centroizquierda se le pueda decir, por ejemplo, estamos de acuerdo en que se baje el impuesto al valor agregado durante los feriados con la finalidad de incentivar el turismo, de incentivar la economía, pero al mismo tiempo de decirle, cuidado, no podemos avanzar en la eliminación del impuesto a la salida de divisas porque eso puede poner en riesgo la economía ecuatoriana y básicamente la dolarización. Sí, en realidad el escenario económico del país, aunque el ministro Pozo hablaba de que deja todo en orden, con más deuda, pero todo en orden, ¿no es cierto? La deuda subió al 60, es más que el 60% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se redujo en 7,8%, pero en todo caso estamos a las puertas del inicio de un nuevo gobierno que esperamos que le vaya de lo mejor por el bien de la economía del país, por el bien de la sociedad ecuatoriana. Y uno de los síntomas principales fue el hecho mismo de que la noticia de que él ganó hizo de que el riesgo país baje 349 puntos, suban el valor, los bonos soberanos, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, si bien es cierto, estamos en una situación complicada económica, pero también estamos dentro todavía de esta cuestión de la pandemia que no salimos y que esperamos pueda controlar todas estas cuestiones. O sea, tiene varios frentes, el de salubridad, el económico, el político. Pero en todo caso, como él decía, reencontrémonos, esperemos que se llegue a un consenso nacional. Andrés, te agradecemos muchísimo tu presencia. Realmente nos has aclarado muchísimo de la situación esto y quedamos muy agradecidos por habernos acompañado. Muchas gracias, Osvaldo, y siempre a las órdenes para poder dialogar sobre estos temas que son de importancia nacional. Un gusto. Pase.